Hola, ¿cómo están amigos? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy la propuesta son pañitos, repasadorcitos, estos paños que los necesitamos siempre en la cocina porque están tejidos con hilo de algodón. Miren qué bonito. La trama es preciosa, me encanta porque es súper simple, lo tejemos muy rápido y son ideal, no solo para nosotros, porque yo los hice para mí, para casa, porque al ser de hilo de algodón son la verdad que muy absorbentes, son lavables, estos vienen bárbaros para nuestro hogar, yo los voy a usar en mi cocinita divino, pero como les digo en el tutorial, el punto da para un montón de otros proyectos, pero estos pañitos son verdaderamente preciosos, se hacen rapidísimo y obviamente para regalar todo el mundo los va a esperar. Miren qué bonitos. Los decoramos con unas puntillitas preciosas, en dos colores, ustedes eligen el color. Sí, recuerden que es hilo de algodón. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas? Acá estamos, como pudieron ver en la presentación, miren qué bonito. Lo que es un mantelito o puede ser repasador porque como está tejido con hilo de algodón, esto es fantástico como paño de cocina. Ustedes, yo no sé, yo estoy en la Argentina, ¿no? Pero ustedes saben, ¿vieron los precios de los repasadores? Terrible. Entonces, ¿qué mejor? Nos tejemos. Hoy es un punto caladito, pero puede ser punto bajo, puede ser... Hace unos días subimos el punto waffle, que para esto es ideal también en nuestra sección de técnicas, así que pasen a buscar ese punto quien no lo conoce, porque para este tipo de trabajos también es fantástico. Y este es un punto precioso, punto caladito, y le agregamos estas puntillitas divinas y se hace un pañito para la cocina que es divino. Miren, miren qué belleza, lo combinamos, lo tejemos con hilo de algodón, eso sí, tiene que ser hilo de algodón porque va a tener mucho uso, tiene que ser bien lavable y resistente. Pero miren qué punto más bonito que hasta lo podemos utilizar en suéter, ya lo vamos a ver. Bueno, este es el trabajo que vamos a hacer y, y que quería compartirles, pero más que nada es el punto precioso y tejer nuestros pañitos, nuestros propios paños para la cocina o mantelito. Bueno, cada uno le va a dar una utilidad que vea que es necesario porque la verdad que son tan bonitos. Miren cómo cambia de tener un repasador común o una rejillita común o un mantelito común. Si lo hacemos nosotros, incluso para salida laboral, como siempre les comento, para muchas amas de casa que nos dedicamos a tejer, en mi caso yo trabajo de esto, pero muchas amas de casa se dedican a tejer por hobby. Bueno, pueden hacer estos mantelitos así para vender, para hacer buenos regalos, así que está muy bueno. Recuerden, tiene que ser hilo de algodón, sí o sí. Bueno, y acá tengo otro chiquitito para acompañar, pero este no lo voy a enseñar, simplemente les voy a mostrar que siendo un punto, miren, este punto B, hacemos unos pañitos con hilo de algodón. Este está hecho con restitos, miren qué bonito, y tenemos un regio paño para acompañar el resto que vamos a hacer ahora. Pero siempre es bueno, si sabemos hacerlo y podemos hacerlo, hagamos nosotros nuestras propias cosas para nuestro hogar y para regalos. Bueno, basta de lata, diríamos, basta de charla y vamos al punto, cómo se hace. Miren qué bonito. Lo dejo por aquí. Ahora en este momento yo voy a hacer una muestra porque en realidad es repetir siempre el mismo punto. Y luego vamos a hacer la puntillita. Así que voy a hacer una muestra pequeña con 25 puntos, pero que se pueda apreciar para poder ver cómo queda. Y luego hacemos las puntillitas, ¿sí? Con muy poquito material. Mi aguja, porque voy a tejer el hilo de algodón, este que tengo doble, pero puede ser el hilo más grueso. Miren, este está tejido con un hilo de algodón más grueso, con una sola hebra, y miren que queda súper suave, no queda nada tieso. Esto tiene que ser cómodo si lo vamos a utilizar a diario.
Y acá es exactamente lo mismo. Yo tengo este hilo finito y lo voy a tejer doble. Si ustedes quieren pueden elegir un hilo finito y lo hacen con hilos muy finitos, pero les va a quedar un paño bien suavecito, muy liviano, digamos. Y mi aguja voy a tejer con esta número 4, pero puede ser 3,5 también, pero me gustó cómo queda con la aguja número 4, queda como más sufle. ¿Sí? Bueno, la tijerita, mi tijera hermosa que me han regalado para mi cumple. Así que bueno, eso es todo. Tenemos colores, el que se les ocurra, porque es lindo, es divertido ir combinando y le damos alegría a estos paños que son pañitos diarios. Miren qué belleza. Lo voy a dejar por ahí. Bueno, comenzamos súper fácil. Van a ver que mientras charlan un rato a la tarde con una amiga, con la cuñada, miran la tele, se miran una novela, una serie, pueden hacer estos pañitos y van haciendo uno tras otro. Bueno, miren, vamos a hacer una base de cadenas. En mi caso, como es una muestra, les comentaba, voy a tejer solamente 25 puntos. Ustedes les van a dar el ancho deseado, el largo deseado, porque pueden hacer hasta un camino de mesa si quisieran con este punto que queda muy bonito y las puntillitas también. Acá como es una muestra nada más como para mostrar el punto, con 25 puntos lo van a poder apreciar y lo hacemos más rápido. Entonces me quedo tejiendo 25 puntitos de cadena. Bueno, una vez que tenemos los puntos que necesitemos, cada uno le va a dar el ancho que quiere porque vamos a tejer, este sería el ancho. El largo que le vamos a dar con cadenas va a ser el ancho del paño. Acá 25 puntitos. Voy a levantar una cadenita y sobre estos 25 puntitos voy a regresar con puntos bajos. Esa cadenita la levantamos para darle altura al puntito bajo. Y así de fácil vamos a ir regresando con puntos bajos. Así que miren, fácil, me quedo tejiendo. Tengo ya mis 25 puntitos bajos, voy a levantar una cadenita y giro. En este primer punto, con esta cadenita a mí me alcanza, voy a tejer una media vareta. Esta trama lleva medias varetas, ahí, y lo cierro. Esta es la primera. Una cadenita al aire, voy a tomar hebra para hacer la segunda media vareta, la próxima media vareta en realidad. Salto un punto de base y en el que sigue pincho y tejo la media vareta. Este va a ser el principio de este calado. Cadena al aire, salto un punto y otra vez media vareta. Cadena al aire y así vamos a ir hasta el final. Obviamente esto es una muestra, pero ustedes van a hacer el largo que necesiten. Miren el caladito que queda. Queda un caladito bien cortito porque estamos haciendo media vareta. Bueno, me quedo tejiendo hasta el final de la hilera porque esto es súper fácil. Al terminar la hilera, miren, ven que es un calado chiquito, no es muy calado. Entonces es lo que estoy buscando. Acá hago una cadena, giro. En esta primer media vareta voy a tejer, ya hice mi cadenita, entonces aquí voy a tejer un punto bajo. Iba a decir el primero, pero es un puntito bajo. Y para llegar a la otra media vareta voy a hacer una cadenita al aire y en la próxima media vareta tejo un punto bajo. Miren qué fácil. Cadena al aire, salto a la próxima vareta, media vareta, perdón, punto bajo. Cadena al aire, esto es todo el trabajo. Miren que es súper fácil y la verdad queda divino. Estaba pensando en una remera o una musculosita, hasta un saquito de media estación. Miren qué bonito, esta trama es preciosa. Después les voy a mostrar nuevamente bien de cerca está la trama con el paño abierto. Pero miren qué bonita que queda y qué fácil. Bueno, así hasta el final. Cadena al aire y donde está la media vareta tejo el punto bajo. Me quedo tejiendo. Terminé ahí mi pequeña hilera. Otra vez cadenita al aire y giro. Y donde está el punto bajo,
estiro esta cadenita que hice recién porque voy a hacer una media vareta. Tomo la lazada y sobre el punto bajo tejo la media vareta. Cadena al aire, vuelvo al punto bajo que sigue, salto. Vieron que acá tenemos una cadenita al aire, eso lo vamos a ir respetando. Entonces siempre vamos a tejer sobre el punto bajo o sobre la media vareta. Esta vareta, media vareta y punto bajo. Siempre vamos a respetar. En una va a ir media vareta, en el otro punto bajo. La próxima media vareta, el próximo punto bajo. Así vamos a ir respetando ese espacio. Bueno, cadenita al aire y donde está el punto bajo, media vareta. Cadena al aire y ahí. Y así vamos formando. Miren qué punto tan simple, pero qué bonito que queda. Con media vareta y con puntitos bajos. Ahí. Me quedo tejiendo. Llegué al final y vuelvo a repetir la hilera anterior. El puentecito de cadena y punto bajo. Bueno, hice una cadena, giro y sobre la media vareta, punto bajo. Y así vamos a hacer este puentecito. Cadena sobre la media vareta, punto bajo. Cadena sobre la media vareta, ahí está. Miren qué simple. Simple, simple. Para ropita de bebé. Yo voy pensando, ¿vieron? Porque los puntos uno le cambia nada, un movimiento y ya podemos hacer un montón de cosas. Porque en realidad son puntos hiper comunes, fáciles de hacer, son los básicos. Y miren qué bonita trama que queda. Bueno, me voy a quedar tejiendo unas cuantas hileras porque es repetir exactamente lo mismo. Una vuelta con media vareta y cadena, una vuelta con punto bajo y cadena. Ese es el caladito. Así que me quedo tejiendo unas cuantas vueltitas y ya hacemos luego la puntillita. Bueno, miren que acá me detuve y me detuve con la última hilera en media vareta. No regresé con el puentecito, el arquito de cadena punto bajo. ¿Por qué? Porque ahora hasta acá yo voy a hacer llegar mi mini pañito, mi muestra. Entonces yo voy a girar y voy a regresar todo con punto bajo, porque así hasta ahí voy a dejar mi muestra, como si este fuese mi paño. Una vez que decido el alto que quiero que tenga mi pañito, entonces ahí nos detenemos con la última hilera en media vareta y vamos a tejer toda una hilera en punto bajo. En el arquito tejo el punto bajo y en cada media vareta, a ver, ahí está, tejo un punto bajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy igualando el borde como lo tengo en este costado. Como esto, aquí luego vienen las puntillitas, entonces los dos extremos tienen que ser igual. Por eso acá, como hicimos una hilera con punto bajo, lo voy a repetir aquí arriba en la última hilera de este color. Ustedes si quieren pueden hacerlo todo en un solo color también. Pero bueno, esto es muy simple, así que me voy a quedar tejiendo en cada media vareta un punto bajo y en el arquito de cadena un punto bajo, así hasta el final. Bueno, acá terminé con la hilera en punto bajo, corté la hebra porque hice un nudito, pero ¿qué tenemos que hacer? Me olvidé, corté la hebra igual de todas maneras. Tengo que hacer aquí en este lateral también una hilera de punto bajo y ahí sí cortar la hebra. Y giramos y comenzamos acá, hacemos toda una hilera también en punto bajo. Me había olvidado. Eso a veces sucede. Entonces hacemos así. Acá en este lado, como no tenía la hebra, obviamente había que empezar. Y vamos a tejer, acá yo comienzo, vamos a tejer puntitos bajos. Acá voy a tejer otro. Acá en el huequito tejo uno. Aquí en el medio, que sería entre la hilera de arquitos, tejo otro. Y así voy a ir emprolijando lo que serían los laterales del pañito, todo con punto bajo. Luego giro y hago lo mismo de este lado, que antes de cortar podría haberlo hecho, pero bueno, seguí de largo y corté.
pero es lo mismo, hay que hacer este mismo trabajo. Entonces vamos a emprolijar todo el paño con puntitos bajos para luego poder hacer las puntillitas. Eso es algo muy simple, así que yo me voy a quedar tejiendo. Eso sí, cuenten cuántos puntitos bajos ustedes tejieron en uno de los costaditos. La misma cantidad tiene que ser del otro lado. Esos son pequeños detalles, ¿eh? Los que entren aquí tenemos que hacer la misma cantidad de este lado. Bueno, me quedo tejiendo. Una vez que tenemos el tamaño determinado, ya le dimos toda una vueltita con puntos bajos. Luego esto hay que humedecerlo como siempre, ¿no? Y estirarlo. Yo voy a elegir hacer la puntilla una de cada lado, porque esto es una pequeña muestra, pero ustedes miren, lo voy a volver a abrir. Ustedes van a elegir, yo elegí dejar la trama, miren qué bonito que queda, con las medias varetas en vertical así, pero si ustedes quieren hacerlo de esta forma, obviamente, cada uno va a elegir qué es lo que quiere y cómo más le gusta, pero bueno, sigo con mi pequeña muestra. Voy a dar la primer parte de esta puntillita y vamos a repetir toda una hilera en punto bajo. Agarramos aquí el primero, que justo tengo el nudito ahí. Y vamos a hacer toda una hilera en punto bajo con este color, como para combinar la puntillita. ¿Bien? Así que esto es súper, bueno, todo el trabajo en sí es súper fácil y se hace muy rápido. Me quedo tejiendo estos puntitos bajos. Bueno, aquí terminé mis puntitos bajos. Voy a hacer una cadenita giro. Levanto 2 cadenitas más que van a ser la altura de mi primer vareta. Y vamos a tejer así. Tomo la lazada y voy a saltar 1, 2, 3 puntos bajos. En el cuarto voy a tejer un pequeño abanico con 2 varetas, una cadena y 2 varetas, siempre pinchando en el mismo espacio. Ahí, y formamos este pequeño abanico. Ahora tomo la lazada y vuelvo a contar 1, 2, 3 puntos bajos. En el próximo tejo una vareta. Y vuelvo a repetir este movimiento tantas veces según el ancho que le hemos dado, ¿no? Acá en mi caso van a entrar 3 abanicos nada más. 1, 2, 3, aquí tejo el abanico. Miren qué fácil. Una cadena al aire y otra vez 2 varetas. Bueno, así hasta llegar al final. Ahí se me escapó. Ahí. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé esta hilerita con abanicos. Miren qué bonito. Me voy a quedar haciendo el mismo trabajo de este lado, ¿sí? Así que me quedo tejiendo porque es repetir lo mismo. Acá terminé los 2 costaditos. Miren qué bonito. Ya así solito queda divino, pero el jazmín que le vamos a hacer queda mucho más bonita todavía. Entonces yo elegí otro color para que esta puntillita quede como más vistosa. Y vamos a hacer así. Tejemos esta hebrita, la dejo larguita para luego poder esconderla entre el punto. Siempre hay que dejar una hebrita medianamente larga. Tejemos 3 cadenitas, le damos altura a una vareta, porque es en el orillo. Luego vamos a tomar una lazada y dentro del abanico estiro la hebra. Vamos a hacer un punto puff, digamos. Nuevamente, lazada, entro, estiro, tengo 2, lazada, entro, estiro, tengo 3. Ahora voy a cerrar en 2 tiempos este punto. Cierro ahí y luego tomo hebra y cierro de nuevo ahí. Una cadenita al aire y vuelvo a repetir este punto en el mismo arco. En total tienen que entrar 3. Lazada y nuevamente 1, 2, 3. Cierro en un tiempo, ahí, que tengo que pasar todas estas hebritas,
y luego vuelvo a cerrar. Una cadenita al aire y vuelvo a repetirlo. Cierro en 1, cierro en 2. Bueno, este es el puntito que es como un jazmincito que nos va a quedar aquí en el borde de esta puntilla. Ahora voy a hacer una cadena al aire. Voy hasta la vareta de abajo que tenemos en el medio y tejemos un punto bajo. Otra vez una cadena al aire y comienza el mismo movimiento de este puntito que forma esta florcita tan bonita. Recuerden que lo cerramos en 2 tiempos a este punto, porque muchas veces se cierra de corrido también. Pero bueno, esta es una variante del punto que lo cerramos en 2 tiempos. Entonces le queda como una especie de piquito, queda diferente. Así me voy a quedar tejiendo, bueno, en mi caso uno más porque esta es una muestra pequeña, pero recuerden que donde está la vareta tenemos que hacer cadenita, punto bajo, cadena y se reinicia este jazmincito. Me quedo tejiendo. Miren qué belleza. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, ponerlo en una placa. Yo lo pongo en una placa y primero lo humedezco. Miren qué bonito. Es un mini. Este puede servir como apoya taza o para poner algo arriba. Está muy bonito también. Entonces, miren cómo voy a hacer. Yo traigo mi mini plaquita, porque tengo la mamá, la que es más grande. Lo vamos a humedecer con un poco de agua o apresto. Y lo acomodamos. Por lo menos esto es lo que hago siempre yo con estos trabajitos. Le damos la formita, lo acomodamos. Este es repeque. Ahí. Para no usar plancha, yo no uso plancha. Hay gente que plancha estos pañitos o todos los tejidos con vapor. Pero bueno, yo soy fiel a mis plaquitas. Esta es una mini que nos hemos hecho para estos pequeños trabajos o para mostrar en más detalle cuando tenemos uno de estos tejidos pequeñitos. Bueno, así hago yo con todos mis tejiditos, los humedezco, los dejo en las plaquitas hasta que se seca. Miren qué bonito, enamorada de la trama. Bueno, acá me voy a traer el más grandecito, este lo voy a dejar por acá, que se vaya secando porque seguro que va a ser utilizado como taza o para poner algo. Miren qué lindos pañitos. Preciosa, preciosa la trama. Espero que les guste. Vieron qué bonito, qué fácil y qué rápido podemos hacer nuestros pañitos, repasadorcitos, toallitas. Ya hemos hecho toallas. Los invito que entren al canal y busquen donde dice video. Ahí le van a aparecer todos nuestros trabajos, nuestros tutoriales, pero bueno, busquen las toallitas que sé que les va a encantar para quien no las ha visto, que hemos tejido toallitas muy delicadas, muy bonitas y que son de mucha utilidad, porque al ser hilo de algodón esto absorbe y se puede utilizar en casa muy fácilmente. Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten de este tejido, que disfruten del crochet y que puedan tejer cosas bellas. Les dejo un beso enorme y como siempre recibiendo sus comentarios. En la medida que puedo voy contestando. Les dejo mi cariño porque sé que me dicen cosas tan hermosas que les agradezco. Me da muchísima fuerza para seguir y seguir compartiendo, seguir tejiendo esto que sé que nos gusta y nos gusta muchísimo. Un beso, nos vemos, chao.